pasar a bacterias. Creo yo que es importante que ustedes conozcan eh, en relación a las diferentes bacterias que pueden ocasionar alguna enfermedad en las personas, puesto que siempre van a estar expuestas a ellos, ¿no? Y nosotros como seres humanos pues constituimos el reservorio de las principales bacterias. Entonces es importante que ustedes conozcan algunas características importantes de cada bacteria que han considerado los coordinadores del curso, ¿no? Entonces vamos a continuar. Lo primero que vamos a revisar es un microorganismo que causa importantes enfermedades en el ser humano, ¿no? Importantes enfermedades y siempre lo van a estar manejando en sus diferentes etapas de formación, ¿no? Uno de ellos es el estreptococo. Este microorganismo va a constituir un grupo muy heterogéneo y va a estar formado por bacterias que tienen características especiales, ¿no? Por ejemplo, ustedes en el laboratorio van a poder pedir exámenes que de una forma rápida les puede, digamos, orientar hacia el tipo de microorganismos que van a manejar o hacia el tipo de microorganismos que pueden estar causando enfermedades. Esa tinción es una tinción GRAM, que es una prueba rápida que se realiza en el laboratorio y que les va a decir en ese momento, ¿no? Si se trata de una bacteria gram positiva o si se trata de una bacteria gram negativa. Esto pues les va a orientar a ustedes en pensar en el microorganismo y por ende iniciar un tratamiento más dirigido hacia ese patógeno, ¿no? Entonces estas son bacterias gram positivas, ¿no? Las bacterias gram positivas son aquellas bacterias que van a adoptar una característica especial o un color especial que es color a púrpura. Y lo importante de esta bacteria, ¿no? O dentro de sus características morfológicas, estas van a caracterizarse por ser gram positivas, ¿no? Es una bacteria que va a tener tendencia a formar cadenas o parejas y que lógicamente, como ustedes tienen conocimiento, se hallan ampliamente distribuidas en la naturaleza. De estos microorganismos hay especies que son muy importantes y van a constituirse patógenos para el ser humano, pero la gran mayoría son comensales, ¿no? Y van a formar parte, pues, formar parte de la microbiota normal de la piel y mucosas de nuestro organismo, ¿no? Entonces, esto es la clasificación, digamos, del género Streptococo, ¿no? Y de esto, haciendo una revisión o un recordar a lo que ustedes han llevado en microbiología, ¿no? Este patógeno o este microorganismo va a tener una clasificación de acuerdo a ciertas características. Los que van a ser microbiólogos van a tener que identificar este microorganismo y los han agrupado de acuerdo a sus patrones moleculares, genéticos, fenotípicos, bioquímicos, ¿no? Y, por ejemplo, basándose en la secuencia del gen 16SRRNA, los estreptococos generalmente tienen 5 grupos, 5 grandes grupos importantes, ¿no? El primer grupo importante es este estreptococo piógeno, ¿no? Este grupo de estreptococo piogénico está formado principalmente por especies beta hemolíticas, ¿no? Sus colonias son grandes e incluye especies patogénicos importantes para el ser humano, que lo vamos a revisar más adelante. Entonces, este piogénico, ¿no? Este estreptococo piogénico tiene a la vez, pues, digamos, una, eh,
variedad de estreptococos, ¿no? En este grupo pues está el Piógenes, el Agalactiae, ¿no? Está el Canis, el Uberis, el Parauberis y un grupo grande de estreptococos que de ellos vamos a revisar los más importantes. Otro grupo importante de este estreptococo es el grupo Mitis, ¿no? Este grupo Mitis incluye al patógeno que ustedes conocen como neumococo, que es el Streptococcus pneumoniae, y a otros estreptococos habituales de la cavidad oral que producen alfa-hemólisis en agar sangre, ¿no? En este en este grupo de Streptococcus mitis, está pues el Streptococcus pneumoniae, el oralis, el mitis, el sanguis, el crista, el australis, entre otros, ¿no? De ahí tenemos otro grupo que es importante, ¿no? Que es el salivarius, ¿no? Que incluyen básicamente 3 especies de estreptococos relacionados que normalmente se encuentran en la cavidad oral humana, que es el vestibularis, el salivarus y el thermophilus, ¿no? Y el último, este thermophilus, está más relacionado a productos lácteos. Después tenemos el bovis, ¿no? El bovis. Este grupo está formado por especies que principalmente habitan en el canal intestinal de los animales y que en ocasiones infectan a los humanos, ¿no? Además de estos 5 grupos, tenemos al grupo mutans, ¿no? A este grupo mutans que va a englobar varias especies que no están incluidos en las especies, en los grupos mencionados, y que genéticamente son diversos, ¿no? Aunque fenotípicamente pueden ser similares. En este grupo hay especies relacionadas con la producción de caries dental, ¿no? Y entonces así hay diversos grupos, ¿no? Importantes que van a considerarse en algún momento patógenos para el hombre, ¿no? Y que con una prueba sencilla como el GRAM, pues va a poder ser útil para observar en el microscopio estos cocos gram positivos, ¿no? Con tendencia a formar cadenas o diplococos lanceolados que orientan a este género del estreptococo, ¿no? Que a diferencia del estafilococo, ¿no? Que también es un gran positivo, este microorganismo no va a producir catalasa, por eso es catalasa negativo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no va a generar burbujas al mezclarse una colonia con agua oxigenada en un tubo o en un portaobjetos, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos estas características, ¿no? O sea, los que hagan microbiología van a tener que hacer esta tinción Gram, van a tener que aplicar peróxido para que lo clasifiquen si es catalasa negativa o positiva. Este de acá es oxidasa negativa. En los diferentes cultivos de agar sangre van de acuerdo a su patrón de hemólisis, ¿no? De acuerdo a su patrón de hemólisis también se van a poder clasificar, ¿no? Y estas pues podían ser un buen marcador para que los puedan reconocer, ya que más adelante vamos a ver, según su patrón de hemólisis, pueden ser la alfa, beta o gamma, ¿no? Y también hay esta clasificación, que es la clasificación de Lancefield, que fue identificado en el año 1933, que hizo una primera clasificación de los estreptococos basándose en las reacciones serológicas de los carbohidratos de la pared celular, ¿no? Es un método útil que puede servir para clasificar a muchos de los estreptococos patógenos, pero muchas veces poco útil, ¿no? Entonces, esto es importante. Estos antígenos de Lancefield son llamados con letras desde la letra A hasta la W, con excepción de la I y la J, ¿no? Entonces acá hemos identificado
de acuerdo a los carbohidratos de su pared, que algunos son, ustedes algunos van a escuchar del grupo A, del grupo B, entonces se refieren específicamente a esa clasificación. ¿Ok? Entonces, esas serían las principales características del estreptococo para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto es una clasificación, ¿no? De acuerdo a su patrón de hemólisis que hemos dicho, esto se hace en cultivo va a agar sangre, los que hagan microbiología van a tener que hacer esta clasificación, van a tener que identificar quiénes hacen beta hemólisis, alfa hemólisis y gamma hemólisis, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, en algunos estreptococos en agar sangre, inducen un halo de hemólisis completa alrededor de la colonia, ¿no? Estos serían los beta hemolíticos o beta hemólisis, ¿no? Otros inducen una coloración verdosa, que serían los alfa hemólisis, y otros estreptococos no inducen ningún cambio, ¿no? Y estos son colonias no hemolíticas o gamma hemolíticas, ¿no? Entonces las beta hemólisis, ¿no? Está producida por hemolicinas, mientras que las alfa hemólisis se debe a la liberación del peróxido de hidrógeno desde esta colonia, lo que produce una oxidación de la hemoglobina en metahemoglobina, ¿no? Entonces eso es importante, pero esto es más digamos, a nivel de los que hagan microbiología, que van a tener que pues estudiar las características bioquímicas, fenotípicas, moleculares, ¿no? Que están tan ahora de moda para identificar a los diferentes microorganismos y puedan darle apellido, ¿no? Porque a veces van a ustedes ver Streptococo sp, o sea, no sabemos qué es Streptococo, la ideal sería identificar esto, digamos, de qué microorganismo estamos hablando y en eso también, digamos, va a depender de la capacidad de laboratorio en las cuales ustedes están trabajando, ¿no? Entonces a los microbiólogos esto es lo que van a tener que hacer este trabajito. Entonces, el primer microorganismo que vamos a hablar es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Siempre les van a estar preguntando, ¿cuál es la principal causa de neumonía? ¿No? Entonces ustedes siempre van a estar diciendo, Streptococcus pneumoniae. Entonces, el Streptococcus pneumoniae es un patógeno bacteriano gram positivo que va a caracterizarse porque va a colonizar las superficies mucosas de la nasofaringe y las vías respiratorias superiores, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Y que esto, lógicamente, al colonizar nuestras vías aéreas superiores, pueden causar enfermedades, o sea, son las principales causas de enfermedades como la otitis media, la neumonía, ¿no? La bacteriemia y las meningitis, ¿no? Y esto pues va a llevarse a cabo gracias a la combinación de la actividad de sus factores de virulencia y la capacidad pues de evadir los componentes tempranos de la respuesta inmune del huésped, ¿no? Este organismo puede diseminarse desde el tracto respiratorio superior hacia las diferentes regiones estériles de nuestro tracto respiratorio inferior y puede llevarnos a tener una neumonía o una meningitis o una otitis, ¿no? Entonces es importantísimo que nosotros sepamos un poquito alrededor del estreptococo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar del estreptococo? Causa importante de neumonía, de otitis media, de meningitis, ¿no? Este es un problema importante en la salud pública, puesto que engloba más de 91 serotipos de diferentes, que pueden estos ir, digamos, infectando a la persona en el transcurso de su vida, ¿no? Se reportan
alrededor de 46 serogrupos y con más de 90 serotipos principales, ¿no? Y que lo importante que uno tiene que considerar de esta enfermedad es que es una enfermedad que se puede prevenir a través de las vacunas, ¿no? Es importante eso. Ustedes saben o están escuchando constantemente que nuestro sistema de vacunación para neumococo cubre a niños menores de 5 años y a personas mayores de 65, ¿no? Entonces, estos son, digamos, tiene diversos, como les mencionaba, diversos serotipos. Tenemos, por ejemplo, serotipos principales como la 1, la 14, la 4, la 3, la 19, la 6B, la 5, ¿no? Y así tenemos muchos serotipos. Entonces, las vacunas, dentro de las vacunas, ustedes tienen la Prevenar 13 y tienen el Neumovax 23, que cubre 23 serotipos, ¿no? Y así las vacunas pueden ir ampliando, digamos, la cobertura de sus serotipos de acuerdo al serotipo que va circulando más, ¿no? O sea, constantemente se están haciendo aislamientos para ver qué serotipos circulan más. Ahora, ¿qué es otro punto importante que tienen que saber? Como les he mencionado, como son muchos serotipos, a raíz de, o sea, en el transcurso de nuestras vidas, a medida que nosotros nos vayamos infectando con diversos serotipos, vamos creando inmunidad para ese serotipo, ¿no? Entonces, como estamos aprendiendo en este capítulo que ustedes están llevando, siempre es bueno saber qué enfermedades van a ayudar a tener más riesgo de hacer esta enfermedad por Streptococcus pneumoniae. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, antecedentes de alcoholismo, pacientes que tienen enfermedades renales crónicas, disfunción esplénica, por ejemplo, ¿no? Por eso es que ustedes han escuchado de que a los pacientes que tienen esplenectomía se les vacuna para el neumococo. Entonces es importante, ¿no? El contagio, como ustedes tienen conocimiento, es a través de la vía respiratoria y es importante, pues, una importante causa de comorbilidad en ancianos y niños y así como pacientes que puedan tener enfermedades de inmunosupresión. ¿Por qué en estos? Porque la respuesta inmunológica está disminuida, ¿no? Otro punto importante también que puede ayudar al desarrollarse esta enfermedad es aquellas infecciones virales que van a disminuir el aclaramiento ciliar y por ende van a dejar de ser expulsadas estas bacterias, ¿no? Eso pudiera facilitar, ¿no? Pudiera facilitar digamos, que las personas puedan tener, digamos, una causa importante de hacer esta enfermedad. Todos los microorganismos, ¿no? Cuando ustedes están revisando, todos los microorganismos tienen factores de virulencia, ¿no? O sea, ¿por qué estos microorganismos pues van creando resistencia? ¿Por qué evaden nuestro sistema de fagocitosis, ¿no? ¿Qué componentes importantes en su estructura tienen que eviten eso, ¿no? Que eviten que tengan esta actividad antifagocítica, ¿no? Entonces, dentro de esos factores de virulencia, ¿no? De esta enfermedad que compromete el pulmón, que da sinusitis, que puede dar meningitis, que puede dar bacteriemias, ¿no? Tiene un componente importante, ¿no? Un componente importante que es su cápsula. La cápsula, esta cápsula que tiene este microorganismo, se constituye en uno de los principales factores de virulencia más importantes, ¿no? La presencia de esta cápsula va a jugar un rol importante en cada uno de los pasos que va a seguir este patógeno, tanto en la colonización, en la supervivencia en el pulmón, en la translocación, en su paso en la translocación al torrente sanguíneo, o sea, el paso al torrente sanguíneo y su supervivencia en la sangre, ¿no?
Entonces es uno de los pasos importantes que tiene esta cápsula, ¿no? Cuando se une pues a la pared celular es importante este componente de la bacteria, ¿no? Así como su nombre lo dice, esta cápsula está formado por polisacáridos, ¿no? Que le van a ayudar a producir una respuesta inmunológica exagerada, por lo tanto va a tener una actividad antifagocítica, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que tiene componentes, ¿no? Un componente importante es la cápsula, pero además tiene otros componentes, ¿no? Que le van a ayudar a causar daño, ¿no? Componentes importantes, por ejemplo, como la neumolicina, ¿no? Que son adhesinas de superficie, puesto que van a permitir la adherencia a las células epiteliales. Otro componente también es la proteína A, ¿no? Estas proteasas evitan el atrapamiento del moco, ¿no? Y pues van a evitar que sean fagocitados, ¿no? Esta neumolicina además va a constituirse en la citotoxina del neumococo, pues al liberar va a causar lisis celular por la creación de poros, ¿no? Y de esa manera, pues, este patógeno va a inducir a una inflamación, va a activar leucocitos, van a activarse factores de necrosis tumoral alfa, va a activarse factores interleuquina 1, como consecuencia el paciente pues puede tener fiebre, puede tener daño tisular, puede tener edema, ¿no? Además es importante estos pilus que tienen en el papel, o sea, es importante su papel en la colonización y en la respuesta inmune, ¿no? Y estos pilus además van a facilitar su adherencia, ¿no? Es importante todos estos componentes pues van a facilitar la unión celular, van a llevar a una inflamación pulmonar y van a llevar a la invasión de las células epiteliales, ¿no? Y todo esto también es importante porque cada vez hay más estudios de la variación genética del genoma del estreptococo, ¿no? Entonces siempre esto pues está en estudio, ¿no? Porque cada vez hay variaciones en el genoma que hace pues que estas bacterias se vuelvan más agresivas, se vuelvan más resistentes a los antibióticos. En cuanto al tratamiento del Streptococcus pneumoniae, en nuestro país, como todos los países, deberían tener, digamos, sistemas de vigilancias de este microorganismo para saber con evidencia cuál es nuestro porcentaje de resistencia a este patógeno, ¿no? Entonces eso sería importante porque las resistencias ahora con el uso indiscriminado de antibióticos pues van a aumentar y sería importante que se lleven a cabo esos estudios de vigilancia de la resistencia de los antibióticos para ver cómo estamos nosotros, ¿no? Porque nuestras guías en el manejo del Streptococcus pneumoniae, nuestra primera opción siempre van a ser las penicilinas y las cefalosporinas de tercera generación, e incluso ustedes van a ver en las guías que se puede manejar con amoxicilina y doxiciclina, ¿no? Entonces, en casos donde ya haya resistencias a penicilina, pues podrías usar ceftriaxona, ¿no? Podrías usar ceftriaxona asociado a vancomicina o ceftaroline, ¿no? Entonces hay medicamentos que todavía como el ceftaroline que nosotros no tenemos, ¿no? Y esto sería importante esto ahora que todo el mundo usa cefalosporina de tercera generación, el problema que vamos a tener la resistencia es brutal. Ahorita hay muchos problemas, bastantes problemas, les diría un problema muy serio de pacientes que entran a la UCI, se recuperan del COVID y después de eso tienen que luchar contra los patógenos
multidrogos resistentes que están emergiendo, ¿no? Entonces eso va a ser un problema serio que vamos a tener nosotros. Entonces, dentro de esas, digamos, características importantes, nosotros vamos a revisar determinados, así como hemos revisado el estreptococo, neumonía, estamos revisando algunos estreptococos importantes que ustedes lo van a ver en la clínica, ¿no? El otro microorganismo es el estreptococo piógenes, ¿no? Que es un organismo beta hemolítico y es responsable de una amplia variedad de enfermedades que causan pus, ¿no? Y que pueden localizarse en la faringe y en la piel. Enfermedades importantes como la fascitis necrotizante y el síndrome de shock tóxico post-estreptocócico, ¿no? Son complicaciones graves, ¿no? Y esto se da gracias a los diversos factores de virulencia que hemos mencionado, ¿no? A sus diversos componentes que tiene el estreptococo para que cause daño, ¿no? Esto es una tablita donde más o menos ustedes se van a evaluar, acá se centran, ¿no? En estreptococo piógenes, y el estreptococo piógenes puede causar infecciones directas, ¿no? Puede causar enfermedades postinfecciosas y puede causar enfermedades mediadas por toxinas. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Dentro de las infecciones directas están las infecciones de tejidos blandos. Dentro de estas infecciones de tejidos de piel y tejidos blandos está el pioderma, el impétigo, la celulitis, la erisipela. ¿Ya? Tienen también las faringitis o amigdalitis, tienen infección del hueso y articulaciones, y tienen las bacteriemias y otras infecciones invasivas, ¿no? Esto es la infección directa de este estreptococo piógenes. Otro punto importante que también tienen que averiguar son las enfermedades postinfecciosas, por ejemplo, como la fiebre reumática, ¿no? Enfermedades sistémicas que pueden comprometer el corazón, que se originan luego de tener una infección por estreptococo piógenes, ¿no? Así como compromiso renal ocasionando una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Ahora, tienen esta enfermedad causada por toxinas, por ejemplo, tienes la fiebre escarlatina, tienes este síndrome de shock tóxico estreptocócico y tienes la fascitis necrotizante, ¿no? Entonces son enfermedades causadas por toxinas que son muy agresivas, ¿no? Ustedes pues han visto, eh, digamos, a quién no le han preguntado, ustedes que ya son alumnos que están en ciclos avanzados ya de la carrera, son los médicos de la familia, ¿no? Que constantemente les están preguntando de los primos, sobrinos, amigos, ¿no? El médico de la familia, pues que tiene que resolver los primeros casos que van a empezar a resolver, pues son las faringitis o las amigdalitis, ¿no? Que se van a caracterizar, como ustedes ya lo han tenido en alguna oportunidad, por dolor, ¿no? Exudados purulentos, el paciente pues tiene fiebre, ¿no? El paciente puede tener hasta presencia de ganglios, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? La pregunta es cómo diferenciar, ¿no? Todo este proceso infeccioso de una faringitis viral, ¿no? Cuando la faringitis, procesos faringios virales más se van a caracterizar por tener tos, coriza, diarreas, ¿no? Y no tanto exudados purulentos, ¿no? Entonces hacia eso tenemos que ir. Por ejemplo, acá, ¿no? Si acá tenemos nosotros exudados, acá ustedes tienen estas membranas, ¿no? Que les he puesto a propósito porque hemos tenido casos de difteria, ¿no? Entonces ahí todas las amigdalitis eran, digamos, la duda era cómo es
difteria o es una amigdalitis por estreptococo, ¿no? Entonces, acá es primero, como les estamos siempre inculcando, vacunación. La difteria ya era una enfermedad erradicada. Hubo un caso de una niña que murió, que procedió de un lugar donde no le vacunaron. La presencia de estas membranas que son adheridas, sangrantes, que te pueden hacer sospechar, si tú investigas, de casos de difteria, ¿no? Entonces es importante que lo tengan presente. Otra manifestación clínica importante que van a tener es la presencia del impétigo, ¿no? Que generalmente se van a presentar en niños, generalmente se van a caracterizar por estas lesiones que van a iniciarse como vesículas, ¿no? Que tienen halos eritematosos, que pueden progresar a pústula, costra, y que generalmente van a estar por la nariz o peribucalmente, ¿no? Entonces los niños muchas veces pues no se lavan bien las manitos y puede pues llevarse a este impétigo, ¿no? Entonces estas son las infecciones que ustedes van a tener de una forma más frecuente, ¿no? Que tratar. Tenemos también la escarlatina, ¿no? Le hemos visto que es una enfermedad que es causada por toxina, ¿no? Y ustedes se dirán, pero ¿cómo es que voy a diferenciar? Por ejemplo, este gráfico es de un gráfico de un paciente con sarampión, pero ¿cómo es que diferencio, no? Tuvimos un caso de una paciente que vino de España, no sé, hace un par de años. Nosotros no hemos visto sarampión porque hemos crecido ya sin sarampión, ¿no? O sea, no es frecuente que veamos sarampión. Hace mucho tiempo que no se veía sarampión y de pronto aparecieron casos y pues nos preguntábamos, ¿será una escarlatina? ¿Qué será, no? Entonces algunas características quizás de la lengua aframbuesada, el inicio cefalocaudal, de tórax para las extremidades, en el caso de sarampión, pues es cefalocaudal, acá pues tienen sus pródromos, ¿no? Entonces es importante que ustedes pues investiguen. Vacunación, siempre preguntar de dónde proviene el paciente, si ha estado con un problema, ¿no? de dolor en la gargantita, si ha tenido puntos purulentos. Entonces es importante, ¿no? Es importante que ustedes hagan la diferencia de exantemas maculopapulares, ¿no? Exantema, máculo papulares vesiculares y cuáles son las etiologías, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, siempre estar pensando escarlatina, sarampión y rubiola, ¿no? Rubiola un poco que va con ganglios, quizás nos pueda hacer un poco de diferenciar, y también ¿no? que son enfermedades inmunoprevenibles y siempre hay que pedir el carnet de vacunas, ¿no? Por eso es que parte de la historia clínica es que ustedes estén investigando si el paciente está vacunado. ¿Ok? Entonces, en el caso de las bacteriemias, por ejemplo, bueno, este microorganismo, ¿no? Hemos dicho que por sus factores de virulencia puede ser, invadir la sangre, ¿no? Y causar bacteriemias. Lógicamente, ¿en quiénes van a estar más predispuestos? Pues pacientes hospitalizados, ¿no? Pacientes con neoplasias, pacientes que usan drogas, ¿no? Alguna condición que puedan tener estos pacientes de hacer una enfermedad no sistémica a través de una bacteriemia por este estreptococo. La fascitis necrotizante, ¿no? Ni hablar, esto lo han escuchado ustedes como la enfermedad carnívora, ¿no? Que tiene un gran compromiso inflamatorio en el sitio de infección, ¿no? Va a provocar cambios en la expresión génica global para, pues, producir a través de un alto nivel de toxinas como las citolicinas, proteasas y nucleasas, pues en el sitio de la infección, va a causar una infección invasiva grave, ¿no? Asociado a altas tasas de morbilidad y mortalidad, ¿no? Y lo que pasa es de que acá se secretan una variedad de proteasas que van a alterar el tejido del huésped. Y estas enzimas proteolíticas están regulados por múltiples procesos y pues van a inducir a mucho compromiso a nivel digamos, de la piel, ¿no? Hasta la fascia, ¿no? Entonces es importante esto. Ahora, esto va a
si es que no entra, por ejemplo, el cirujano, porque aquel tratamiento es cirugía, más cirugía y más cirugía, si no hay un tratamiento oportuno de esto, esto va a terminar en una decorticación, o sea, va a terminar en una amputación, ¿no? El último caso que nosotros vimos, un paciente alcohólico que le cayó un ropero en la pierna, estuvo bastante tiempo en esa condición, llegó, hizo una infección, fascitis necrotizante, amputación de toda la pierna, ¿no? Entonces una enfermedad lógicamente pues grave, ¿no? Grave que puede terminar en una amputación. La miositis también es una infección grave con altas tasas de mortalidad y realmente pocas opciones terapéuticas, ¿no? Entonces es importante que puedan haber algunas enfermedades o comorbilidades que puedan pues apoyar a que se desarrollen este tipo de infecciones, ¿no? Otra infección que ustedes van a ver de forma frecuente son las erisipelas, ¿no? Las erisipelas son infecciones superficiales, son infecciones de la epidermis, ¿no? Que generalmente a veces ustedes van a tener en la cara, pueden estar localizadas también en las extremidades, ¿no? Puede presentar el paciente dolor y hay características donde no hay bordes definidos, ¿no? Entonces, esto es importante es con bordes bien delimitados, ¿no? A diferencia de la celulitis que no tiene bordes, ¿no? Entonces es importante cómo podíamos diferenciar. Y lógicamente, digamos, este tipo de infecciones, ustedes muchas veces han visto que se forman bulas, ¿no? Que son como unas ampollas que luego se pueden, digamos, abrir y todavía causar más daño. Y estas son las celulitis, ¿no? Ya es un compromiso no solo de la epidermis, sino del tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces digamos, frecuente en algunas condiciones, por ejemplo, en pacientes obesos, pacientes con insuficiencias vasculares, ¿no? A veces nosotros también podemos originar, digamos, si es que no nos lavamos las manos y podemos hacer a través de heridas también que puedan, digamos, originar estas infecciones, ¿no? Y este síndrome de shock tóxico, estreptocócico, pues cuando les hablan de shock, están hablando de un paciente que tiene falla sistémica, hipotenso, con una disfunción renal, con una coagulación vascular diseminada, compromiso hepático, renal, respiratorio, ¿no? Y este paciente además puede tener un exantema macular, necrosis de tejido y puede originar lógicamente una alta mortalidad en el paciente, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Esta condición para que ustedes piensen en el diagnóstico. Ahora, tenemos secuelas no supurativas, como habíamos mencionado, en el caso de la fiebre reumática, que es una respuesta autoinmune, ¿no? Las defensas atacan algunos órganos como el corazón y se cree que se debe a que la proteína M es estructuralmente homóloga a la miosina del corazón y a otros músculos como la tropomiosina, queratina, laminina, ¿no? Y el mismo cuerpo crea anticuerpos contra esas proteínas y contra sí mismo, ¿no? Entonces uno mismo se ataca. Entonces, lo importante de acá que ustedes tienen que saber es el tiempo de presentación, ¿no? Porque a veces también les pueden preguntar he visto preguntas que hacen, que les ponen inmediatamente, en este momento estoy con el dolor de garganta que tengo exudado y en este momento tengo fiebre reumática. No, no es así, ¿no? Se presenta de 2 a 6 semanas después de la infección, siendo más frecuente en personas de 5 a 15 años, ¿no? Entonces es una enfermedad inflamatoria, como hemos mencionado, que va a comprometer articulaciones, ¿no? Vasos sanguíneos, ¿no? Puede también comprometer el corazón, ¿no? Y que lógicamente se va a llevar a cabo cuando ha habido un mal tratamiento de esa infección, ¿no?
Y otra alteración que tenemos es la glomerulonefritis aguda, ¿no? Que generalmente también se va a presentar de 10 a 14 días después de la infección faríngea o 14 a 21 días después de la infección cutánea. Después tenemos otro estreptococo que también lo van a ver los que van a ser neonatólogos, ¿no? Que es el Streptococcus agalactiae. Este estreptococo pertenece al grupo B, es un estreptococo beta hemolítico, ¿no? La causa más frecuente de enfermedad perinatal de transmisión vertical. Por ejemplo, acá, ¿no? Los que van a ser neonatólogos, ¿no? Por ejemplo, los que son neonatólogos empiezan a identificar las características clínicas de la sepsis precoz neonatal, o sea, un chiquito que está teniendo pues un mal patrón, no está subiendo de peso, mala succión, algunos patrones que les pueden indicar que ese niño puede estar haciendo una infección, y en la primera posibilidad que van a pensar siempre va a ser en el Streptococcus agalactiae. Entonces, en este momento, con la profilaxis antibiótica que se desarrolla, ¿no? En las cesáreas, ¿no? Digamos, podíamos disminuir este riesgo, y lógicamente hay que trabajar en el desarrollo de las vacunas, ¿no? El Streptococcus bovis también se ha asociado clásicamente a pacientes que son mayores de edad, afectando frecuentemente o dando clínicas de pacientes que pueden hacer endocarditis, ¿no? Ustedes saben que pacientes que tienen endocarditis son pacientes que van a tener soplo, fiebre, vegetaciones, ¿no? Entonces esa es la característica clínica que ustedes van a sospechar en endocarditis, y van a ir a pensar en sus diversas etiologías de las endocarditis, ya sea si es de válvula nativa, si es de válvula protésica, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Entonces, cuando ustedes también identifiquen un Streptococcus bovis, es importante pues que lo asocien o busquen problemas que pueden estar localizados en el colon, porque hay una asociación de este estreptococo con lesiones benignas del colon, ¿no? Entonces es importante que ustedes hagan esa búsqueda. El tratamiento, ya saben ustedes, ¿no? Si bien es cierto, el estreptococo se tiene que estudiar para ver los patrones de resistencia, todavía seguimos manejando los procesos de infecciones de vías aéreas altas con penicilinas, ¿no? Amoxicilinas, penicilinas, cefalosporinas de primera generación, clindamicina o acitromicina, que ustedes pueden usar para manejo de esa infección. En el caso de la celulitis igual, va a depender de la extensión, del grado, de la localización, y ustedes pueden usar penicilinas, cefalosporinas, vancomicinas, y mucho va a decirnos acá el patrón de la resistencia, ¿no? Igual en las bacteriemias o en los shock tóxicos podemos usar clindamicina más penicilina, ¿no? O podemos usar linezolid también, ¿no? Eso es en cuanto al estreptococo, pienso yo, las principales características que ustedes tienen que conocer, ¿no? Para que puedan más o menos, al menos los conceptos básicos, porque digamos que cada tema, o sea, si uno hablara, por ejemplo, de estreptococo neumonía, tendría que hacer toda una clase solo de estreptococo neumonía, y acá tenemos que darles a ustedes un panorama con puntos o con características claves que ustedes tienen que saber de estos microorganismos, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora del Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, ya saben ustedes, así como el estreptococo, es un gran positivo, ¿no? Supongo yo, me imagino que ustedes han escuchado mucho del Staphylococcus aureus, ¿no? Que al igual que el estreptococo, que tiene muchas especies, acá también hay especies, son como 40 especies, de los
de los cuales 16 se pueden encontrar en los seres humanos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son esos patógenos más virulentos, ¿no? Porque hay una variedad de estafilococos, son el estafilococo aureus y el estafilococo lugdunensis, que son los patógenos que están ahorita causando, digamos, más problemas en el manejo, ¿no? Entonces, acá es importante, ¿no? Dentro de sus características, habíamos dicho, si a ustedes les dicen que es digamos, catalasa o coagulasa, ¿no? Es como para hacerles diferenciar, ¿no? De la catalasa para diferenciarle del estreptococo, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que el estafilococo es catalasa positivo. Eso le hace la diferencia del estreptococo. Y la enzima coagulasa es para diferenciar el estafilococo aureus del resto de los estafilococos coagulasa negativos. Entonces, eso también es importante porque a veces les pueden decir coagulasa, esta enzima coagulasa negativo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber la diferencia entre estafilococo y estreptococo, que es a través de la catalasa, ¿no? Que causa burbujas con el peróxido de hidrógeno, y la diferencia con la coagulasa, que es el estafilococo aureus, del resto de los estafilococos coagulasa negativos, ¿no? Entonces son características importantes que tienen que estar recordando, ¿no? Entonces, algunas características bioquímicas ya hemos dicho, ¿no? Estafilococo aureus, a diferencia del estreptococo, que es en cadena, en pares, ¿no? Que es, digamos, lanceolado, ovalado, estos de acá forman racimos de uvas, ¿no? También es un gran positivo, ¿no? Que porque adopta este tipo de coloración. Entonces, estos también son esféricos, ¿no? Son inmóviles, no forman esporas y son catalasa positivo y les gusta, son halófilos porque les gusta la sal y son anaerobios facultativos porque pueden crecer con o sin oxígeno, ¿no? Y en el cultivo adoptan este color dorado, por eso también se los conoce como estafilococo dorado, ¿no? Entonces es importante algunas características que ustedes tienen que saber. Entonces, esto también, ¿no? También tiene su estructura, sus factores de virulencia. A diferencia del estreptococo, el estafilococo sí está generando mucho problema de resistencia en el mundo y en nuestro país, no es ajeno de eso. Entonces, igual que el estreptococo, tiene componentes estructurales que van a ayudarle a que este microorganismo pues pueda causar daño, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura, ¿no? Tiene también la cápsula, ¿no? Su cápsula, ¿no? Es el factor de adherencia importante que está formado también por una capa de glucopolisacáridos, ¿no? Y esto le va a dar una actividad, ¿no? Inhibe la quimiotaxis, la fagocitosis y la proliferación de mononucleares. Entonces, esta cápsula también va a ser importante para que esta bacteria pueda causar daño, ¿no? Así como tiene esta cápsula, también tiene proteínas de membrana. Estas proteínas de membrana, como la proteína A, cuya función es unirse a la fracción cristalizante de las inmunoglobulinas, por ejemplo, la inmunoglobulina G, al hacer esto, al unirse, va a también dificultar la fagocitosis. Entonces vamos a tener problemas porque no lo vamos a poder matar a esta bacteria, nuestras defensas no van a poder matarla. Igual también las proteínas de unión a fibronectinas, ¿no? Esta proteína de unión a fibronectina también va a impedir pues que esta bacteria sea fagocitada. Entonces es importante esto. Ahora, otro punto importante acá son las proteínas ligadoras de penicilina. Estas proteínas ligadoras de penicilina son blancos importantes de los antibióticos como la penicilina.
Entonces, lo que va a hacer este microorganismo es que a través de un gen que se llama el gen MECA, a través de este gen MECA, que va a vivir, ¿no? Va a vivir en un elemento genético móvil denominado cassette estafilocócico MEC, va a producir un cambio, ¿no? Va a modificar esta PBP a esta PBP2A. Entonces, esto, ¿no? Va a hacer que esta bacteria no pierda su función catalítica en presencia de los antimicrobianos, ¿no? Esta proteína se encuentra codificada en este gen MECA y pues va a catalizar la reacción de transpeptidación que sustenta la rigidez de la pared celular. Entonces, son factores importantes que tiene este estafilococo para poder sobrevivir y causar daño, ¿no? Entonces, es importante que sepan, ¿no? Así también, ¿no? Tienen otros mecanismos, por ejemplo, tiene enzimas como la coagulasa, por ejemplo, que convierte el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Hay otras enzimas también que es la estafiloquinidasa, la catalasa, la beta-lactamasa, la hialuronidasa, la lipasa que destruye el tejido graso, ¿no? Y así, ¿no? La hialuronidasa, por ejemplo, también causa daño directo al tejido, ¿no? La catalasa también da un factor de agresión a los tejidos, ¿no? Entonces, una serie de factores, pues, que causan daño, por eso es de que hay algunas lesiones, heridas que son difíciles de tratar, ¿no? Difíciles de controlar por la agresividad de estas bacterias, ¿no? Es importante, ¿no? Además de eso, también tiene toxinas, además de tener enzimas, tiene toxinas, ¿no? Toxinas importantes, ¿no? Tiene toxinas, por ejemplo, como toxinas exfoliativas, por ejemplo, que van a causar daño a las células de la epidermis, ¿no? Van a afectar el estrato granuloso de la epidermis, rompiendo las uniones celulares. También tiene, por ejemplo, estas enterotoxinas, ¿no? Estas enterotoxinas son resistentes al calor, son termoestables y son también resistentes a las enzimas digestivas, ¿no? También tiene esta toxina importante del síndrome de la toxina 1 del síndrome del shock tóxico, ¿no? Que es gracias a un superantígeno que va a producir pues una respuesta exagerada del sistema inmune, ¿no? Entonces son diferentes componentes en sus factores de virulencia, tanto componentes estructurales, toxinas, enzimas, que va a hacer que estas bacterias sean agresivas, ¿no? Y puedan causarnos daño, o sea, nos hacen daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber del estafilococo aureus? Chicos, nosotros somos los portadores de este microorganismo, ¿no? Entonces, si nosotros somos trabajadores de salud, ustedes son estudiantes, ¿no? Nosotros somos los principales vehículos de transmisión de esta enfermedad a través de las manos, ¿no? Por eso es que siempre se les dice que se laven las manos, ¿no? Según las recomendaciones de la OMS, que son en 5 momentos, ¿no? Desde que tú, antes de que, ¿cómo se llama? Atiendas al paciente, después de que atiendas al paciente, después que tengas exposición digamos, a fluidos o antes de hacer un procedimiento. O sea, siempre, ahora que les están reforzando que te laves las manos varias veces, también ese lavado de manos puedes evitarlo si es que tú, antes de examinar un paciente, te lavas las manos porque son una importante causa de infección nosocomial y lógicamente también a nivel comunitario, ¿no? Entonces es importante.
Es importante que nosotros, muchas personas, constantemente se estén tocando la nariz, ¿no? Donde hay orificios hay gérmenes, hay colonización de gérmenes. Entonces ustedes cuando vengan del hospital tienen que ir de frente a bañarse, pues, ¿no? Tienen que lavarse la carita, las axilas, el ombligo, la ingle, porque en esos lugares hay gérmenes, ¿no? En esos lugares. Y imagínense que tus amigos se tocan la nariz, de ahí tocan el lapicero, de ahí tú les prestas ese lapicero. Y así se van contagiando las enfermedades. Estás en el hospital, no llevas tu estetoscopio. Tu amigo se ha tocado la nariz, ha tocado su estetoscopio, tú no limpias el estetoscopio, con ese estetoscopio que tiene patógenos, examinas al paciente y le llevas la enfermedad. Entonces es un paciente que va por una cosa, ¿no? Y resulta que después ya sale con su infección, se queda más tiempo, más dinero, morbilidad, mortalidad incrementada, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Importante que ustedes sepan que el lavado de manos es algo fundamental. Ahora mismo tienen que lavarse las manos. Así estén en casa, cada 2 horas tienen que estar lavándose las manos, ¿no? Para disminuir el riesgo de otras enfermedades como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces es demasiado importante el lavado de manos. Esta enfermedad es capaz de destruir, invadir, puede inflamar, ¿no? Puede reproducirse, diseminarse en diversas clases de tejidos. Entonces es importante que nos lavemos las manos, ¿no? Es importante, cuando ustedes sean residentes internos, va a ir un personal y les va a tomar examen de cómo lavarse las manos. Entonces, ¿cómo es que se va a producir, no? ¿Cómo nos producimos? Por ejemplo, a veces tienes las personas, por ejemplo, que son alérgicas, se van al campo, los que van a Iquitos, se rascan, no se lavan las manos, les causa prurito, se rascan y se inoculan estafilococo, ¿no? Entonces, es importante que muchas veces pues se va a alterar la barrera mucocutánea a través de heriditas, ¿no? Te rascas con las uñitas sucias, ¿no? También a través de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Donde puedan haber contaminación o mal lavado, ¿no? Úlceras isquémicas, ¿no? Drogadicción, ¿no? Entonces es importante, ya hemos visto que hay diversos factores que hacen que esta bacteria pues pueda evitar su destrucción, porque tiene diversas, tanto en su parte estructural, tiene toxinas, ¿no? Tiene enzimas importantes que ayudan a eso. Entonces, ¿qué diremos? Dentro de las infecciones no toxigénicas, ¿no? Es el principal patógeno que causa infecciones de piel y tejidos blandos, ¿no? Entonces, esto pues es enfermedades que causan pus, abscesos, ¿no? Y el diagnóstico, muchas veces no siempre, a ustedes tienen un forúnculo y no siempre están cultivando este forúnculo, ¿no? Porque ustedes ya presuponen que está originado por el estafilococo aureus, ¿no? Hay infecciones que, como hemos mencionado, las que son mediadas por toxinas, ¿no? Eso es importante porque estas enfermedades tienen una alta morbimortalidad. Por ejemplo, en el síndrome de la piel escaldada, ¿no? Este es un síndrome que puede afectar a niños, ¿no? Y que va a ocasionar una gran descamación, ¿no? Del epitelio, ¿no? Va a haber ampollas. Estos pueden causar pues con fiebre, alteraciones de la conciencia, el niño puede hacer sepsis, ¿no? Y es un cuadro pues severo, entonces eso también hay que evitarlo, ¿no? Las intoxicaciones alimentarias, ¿no? ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, se ha comido algo, un pastel, un dulce, y ahí al mismo tiempo ya a las 2 horas, 3 horas le ha dado diarrea y vómitos, ¿no? Y ustedes han puesto de diagnósticos intoxicación alimentaria, ¿no? Intoxicación alimentaria, pues porque han ingerido alimentos que han sido contaminados con esta toxina. Y habíamos dicho que estas toxinas
no se eliminan con la cocción, o sea, son termoestables, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que aquellas personas que son portadoras de este estafilococo, pues de repente se tocan la nariz, contaminan los alimentos, ¿no? Y pueden ocasionar pues vómito y diarrea, ¿no? Así hemos tenido varios brotes de enfermedades en internos que han comido y han 20 pacientes con diarrea, una intoxicación alimentaria, ¿no? Por estafilococo. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. El síndrome de shock tóxico por estafilococo también es una enfermedad grave. Anteriormente se ha estado asociado a las mujeres que usaban tampones, no porque ha, digamos, asociado a malos hábitos de higiene, ¿no? Entonces digamos, propiciaba, ¿no? Digamos, la proliferación y pues lógicamente muchas mujeres tuvieron este shock tóxico, ¿no? Entonces, como siempre hemos dicho, cuando hablamos de shock, hablamos de falla multisistémica, paciente hipotenso, febril, con coagulación intravascular diseminada, ¿no? También tenemos estas neumonías hemorrágicas, ¿no? En pacientes, por ejemplo, niños y jóvenes, puede presentarse luego de una infección vírica, ¿no? Neumonías que pueden tener cavidades, que vienen sangrando, agresivas, ¿no? Con alta mortalidad, entonces hay que estar atento a eso, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, ahora a los pacientes, por ejemplo, que no están yendo bien, a los pacientes que podíamos sospechar que están haciendo complicación, a los que están hospitalizados ahorita por COVID, vemos que están haciendo leucocitosis, pum, están ya con meropenem, no, pero no mejoran, siguen mal, también le agregamos vancomicina para cubrir que no vaya a estar haciendo una neumonía, pues, ¿no? Por por esta bacteria, ¿no? Bacteria importante. Luego de hablar un poquito de esto para que ustedes conozcan, vienen este grupo de bacterias que son los estafilococo coagulasa negativos. Estos son microorganismos que se aíslan cada vez en forma más frecuente en los laboratorios de microbiología. Sin embargo, hay que valorar la parte clínica porque muchas veces puedan ser, digamos, contaminantes, ¿no? Porque estos tienen un comportamiento inofensivo, ¿no? Pero lógicamente en algunos casos también pueden dar infecciones, ¿no? Entonces, este tipo de bacterias cada vez ha ido aumentando y eso es porque cada vez a un niñito pequeñito le ponen catéteres, ahora te ponen catéter venoso central, te ponen prótesis, te ponen válvulas y lógicamente eso pues va a conllevar a que pueda este paciente hacer una infección por este grupo de estafilococos que son coagulasa negativos, ¿no? Entonces, en conclusión, te podría decir que recuerdes que los estafilococos coagulasa negativos siempre van a estar asociados a dispositivos, ¿ok? Siempre es importante que ustedes sepan eso, ¿no? Puedes tener bacteriemias relacionadas a catéteres, peritonitis asociadas a contaminación de catéter, infección de válvulas ventriculoatriales o válvulas ventrículo-peritoneales, endocarditis de válvulas protésicas y nativas, tienes infecciones asociadas al empleo de otros dispositivos protésicos, tienes abscesos superficiales, infecciones de piel y en fin, una numerosa, digamos, patologías que puedes dar, ¿no? Que puedes obtener, siempre valorar, ¿no? Por ejemplo, cuando está con un catéter venoso central, te viene una estafilococo coagulasa negativa, la solución es de arranque, cambiarle el dispositivo, cambiarle el catéter, ¿no? Además de, lógicamente, darle el manejo adecuado, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan, y dentro de las especies, ¿no? Hay especies importantes involucrados en la patología, como son los que vamos a revisar, algunos de ellos, ¿no? Tenemos el estafilococo epidermidis, el estafilococo hemolíticos, el saprofíticos,
¿no? Que en su conjunto alcanzan el 80% de los casos, ¿no? El resto, por ejemplo, es el lugdunensis, el hominis, el warneri, el simulans, el capitis, perdón, el auricularis, ¿no? Entonces es importante que tengas conocimiento que hay diversas especies diferentes, ¿no? Sin embargo, el más virulento es el lugdunensis, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan pues que así como hemos revisado la virulencia de los otros microorganismos, la virulencia de estos microorganismos está fundamentalmente relacionado con la capacidad de ciertas cepas de expresar sus adhesinas y formar biopelículas, ¿no? En los dispositivos protésicos y catéteres, ¿no? Entonces forman macrocolonias que crecen protegidas de la acción de los antimicrobianos y eso hace pues que sea difícil su manejo, ¿no? Al hablar de Staphylococcus saprophyticus, el Staphylococcus saprophyticus es, después del Escherichia coli, el agente causal más frecuente de la infección urinaria no complicada en mujeres jóvenes con actividad sexual. Entonces hay que pensar en este agente también, en este agente etiológico, ¿no? Es uno de los principales agentes. Tenemos este agente que es el lugdunensis, que lo van a encontrar ustedes, que es el lobo vestido de cordero, creo que así creo que es el refrán, que es digamos, virulento, ¿no? Que puede causar infecciones de prótesis, endocarditis, no bacteriemias, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Es importante que este patógeno también se puede complicar. Después tienen este estafilococo, el Schleiferi, ¿no? Donde está asociado más a infecciones de marcapasos, ¿no? Y a endocarditis sobre válvula protésica, ¿no? Dentro de las estrategias terapéuticas, podríamos decir que estamos frente a un problema por la emergencia de la resistencia, ¿no? Porque más del 90% de estos estafilococos producen beta-lactamasas, ¿no? Y entonces el problema es cuando tú estás en un caso que viene, estaremos frente a una estafilococo resistente a penicilina, tendremos que usar vancomicina o podríamos usar penicilina parenteral, doxiciclina. Esa es la principal pregunta que te vas a hacer y lógicamente va a depender de la vigilancia que hagan en los hospitales y que tú sepas si estamos frente a gérmenes, ¿no? Que son resistentes. Entonces hay algunas recomendaciones y test que se hacen a nivel de laboratorio. Ahora, si tú quieres saber si es resistente o no a este antibiótico, definitivamente tienes que cultivar, porque si no, no vas a saber. O sea, tú puedes iniciar con un antibiótico si lo cultivas y aíslas al patógeno. En el cultivo te va a salir a qué es sensible y a qué es resistente. Entonces, si es que hacen el test del cefoxitin, si es cefoxitin negativo, vas a poder usar cefalexina, dicloxacilina o amoxicilina más ácido clavulánico, si es que está indicado la vía oral. Y si está indicado la vía parenteral, puedes usar oxacilina, cefazolina y ampicsulbactam, ¿no? Pero si es un paciente cefoxitin positivo, ya tienes que considerar que es un meticilino resistente. Y ahí definitivamente vas a tener que usar vancomicina, linezolid, que son las opciones que nosotros tenemos, ¿no? Y si es oral, puedes usar clindamicina y sulfa. Y los días de infección, o sea, los días que vas a tratar, va a depender del tipo de infección, ¿no? Si son infecciones de tejidos blandos, si son artritis, osteomielitis, endocarditis. Recuerden que siempre tienen que considerar, cuando es quirúrgico, el manejo tiene que entrar a sala el paciente, ¿no? O sea, si es que no entra a sala, no es que el antibiótico va a hacer milagros, hay que hacer muchas veces terapias combinadas. En cuanto al meningococo, también es un patógeno importante que ustedes tienen que conocer. Es un microorganismo que causa temor, daño, porque es contagioso, ¿no?
felizmente que en nuestro medio no es algo que sea prevalente, no es que tengamos casos de meningococo que estén diagnosticándose cada mes, felizmente, ¿no? Porque si no sería un problema, porque nuestros hospitales no tienen salas de aislamiento y de lo contrario teníamos que dar a los contactos profilaxis, ¿no? Entonces esto es una bacteria también importante, ¿no? Es un diplococo gran negativo, por eso es importante, por ejemplo, cuando les dicen a ustedes en el gran, ¿no? Si tienes un paciente con una meningitis y si te dicen que es gran positivo, estarás pensando en estreptococo, pero si te dicen gran negativo, estarás pensando en meningococo. Entonces, por eso es importante el gran, es importante porque te va a hacer pensar en uno o en otra alternativa, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad más importante en la salud pública porque está relacionada, digamos, a brotes, es una enfermedad pues que puede causar en áreas donde son endémicas y epidémicas grandes brotes, alta mortalidad, importante causa de mortalidad en niños, ¿no? Por eso es de que se vacuna para el meningococo, ¿no? Y el mundo no está, digamos, lejos de tener este problema, ¿no? Porque aproximadamente 500 millones de personas en todo el mundo son portadoras de esta bacteria en la nasofaringe, ¿no? Hay serogrupos importantes que pueden causar el 90% o representan el 90% de esta enfermedad. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que una persona pueda hacer meningococo, no? Tenemos el tabaquismo, tenemos infecciones virales, ¿no? Del tracto respiratorio superior, tenemos temporadas de sequía y hacinamiento, ¿no? Personas que viven en cuarteles, escuelas, ¿no? Albergues, ¿no? Y bueno, es importante pues el escenario endémico que van a vivir cada país y el uso de profilácticos para evitar la expansión de esta enfermedad. Igual que las otras bacterias, ¿no? Hemos dicho que el meningococo, perdón, es una bacteria pues que causa inflamación, también puede causar destrucción del tejido, ¿no? Es una bacteria que también es aerobia, va a colonizar la nasofaringe, hay portadores asintomáticos, ¿no? El humano es el hospedero, o sea, el hospedero único de esta bacteria, ¿no? Es catalasa y oxidasa positivo, ¿no? No genera esporas y es inmóvil. Entonces es importante que sepan ustedes que el 95%, ¿no? Que pertenecen a este grupo, que son el A, B, C, I y W, pues van a causar la enfermedad en el mundo, ¿no? Esta es la bacteria, tiene los pilus, tiene la cápsula, esta cápsula tiene oligosacáridos, ¿no? Entonces constituyen, pues, digamos, factores importantes en su virulencia, ¿no? Su distribución en el mundo, ¿no? Habíamos dicho que hay el 90% de las enfermedades, ¿no? Son, digamos, causadas por estos serotipos, ¿no? Y que esto, bueno, felizmente, pues que nosotros no es un problema para nosotros, pero sí los que vayan a Brasil a hacer sus rotaciones van a ver muchos casos de meningococo. ¿Cómo se transmite, no? Como ya hemos mencionado, el humano es el reservorio natural conocido, ¿no? Se va a transmitir por contacto directo a menos de 1 metro con secreciones nasofaringias, ¿no? Entonces es importante, por eso es de que las personas que tienen contacto o los trabajadores de salud tienen que, ¿cómo se llama esto? Recibir profilaxis, ¿no? Su periodo de incubación va a oscilar entre 2 a 10 días, ¿no? Y pues debutan como un cuadro neurológico agudo, ¿no? Entonces hay algunos factores de riesgo, como hemos visto siempre, aquellos pacientes que tengan un sistema inmune inmaduro, un sistema inmune alterado, aquellos pacientes que tengan pues enfermedades que puedan
conllevar a tener esta enfermedad, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, esto va a ser como cualquier enfermedad meningia, paciente que tiene fiebre, dolor de cabeza, signos meningios, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan eso, ya saben que los problemas neurológicos agudos se van a constituir en una emergencia de diagnóstico, ¿no? Como plan de trabajo, ustedes ya saben que tienen que hacer una tomografía para excluir que no haya lesiones que ocupan espacio, y luego a proceder la punción lumbar, ¿no? Entonces ya ustedes saben eso porque ya hemos discutido la parte de esto, del diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿por qué es una emergencia? Porque si tú no diagnosticas pronto, ese paciente puede tener complicaciones. Y si tiene complicaciones, ese paciente puede tener pues retraso mental, puede tener sordera, puede tener parálisis de pares craneales, puede tener convulsiones, alteraciones neurosensoriales, ¿no? Entonces es importante que tú pues realices la punción lumbar y verifiques cómo está la glucosa, si hay disminución de glucosa, aumento de proteínas, si los leucocitos están elevados a predominio de polimorfonucleares, ¿no? Entonces el GRAN te va a ayudar y por supuesto si quieres identificar el patógeno vas a tener que pedir cultivo, por eso es un buen hábito cuando ustedes pidan dentro del líquido cefalorraquídeo que pueden pedir citoquímico, hada, tinta china, látex para criptococo, cultivo, ¿no? El GRAN y cultivo es importante especificando para qué quieres el cultivo, si quieres cultivo para hongos o si quieres cultivo para gérmenes comunes, porque eso te va a ayudar a optimizar tu manejo, ¿no? Entonces es importante esa parte para que ustedes puedan manejar, ¿no? Entonces el meningococo también es importante porque además de causar meningitis puede causar enfermedades sistémicas y el paciente puede tener enfermedades con manifestaciones en la piel, ¿no? Entonces ya es un poco más peligroso, con más alta mortalidad de que esta enfermedad se pueda hacer pues producida por una meningococcemia. Entonces es importante pensar en el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de que uno se pueda vacunar para meningococo? ¿No? Pacientes que tienen déficit de complemento, viajeros, por ejemplo, los que viajan a Brasil o a zonas endémicas, ¿no? Personal de laboratorio, ¿no? Ahora acá que veo estudiantes de medicina, ahora para que ustedes hagan rotaciones, algunos países están pidiendo que no sean portadores de estafilococo resistente. Eso es una nueva recomendación que he visto que un alumno me ha preguntado. En cuanto al tratamiento, felizmente que no es tan complicado, uno puede usar ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas, ¿no? Puedes usar penicilina, ampicilina, ¿no? Y felizmente que no tenemos problemas en la resistencia, ¿no? El otro tema para hoy son las infecciones gonocócicas. La infección gonocócica también es un problema importante en la salud. Las enfermedades de transmisión sexual constituyen un problema porque van a llevar a las mujeres, por ejemplo, a inflamación pélvica, obstrucciones de las trompas de falopio, abortos, natimuertos. En el caso de los hombres puede llevar a prostatitis, puede llevar a epididimitis, ¿no? Y a infecciones crónicas recurrentes. Por ende, siempre es importante el tratamiento precoz, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues el gonococo va a ser una enfermedad bacteriana que se transmite mediante las relaciones sexuales y el agente etiológico es la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gran negativo también, ¿no? Entonces es importante y como los demás microorganismos, ahorita hay pues un problema emergente de la resistencia antimicrobiana. Dentro de su etiología, ya hemos mencionado que esto es un patógeno primario exclusivamente humano, ¿no? Que se va a caracterizar por comprometer el epitelio de la uretra, del endocervix, del recto, la faringe y la conjuntiva ocular, ¿no?
Su forma de transmisión es por contacto directo, ¿no? Ya sea genital-genital, genital-anal, oral-genital, oral-anal, ¿no? Y lógicamente puede transmitirse en el momento del nacimiento del niño en el canal del parto. Entonces es importante esto que ustedes sepan. Esto de acá es importante o esta sintomatología es importante, no es tan difícil hacer cuando el paciente tiene síntomas, ¿no? Felizmente es sintomático en el 90% de los casos en el hombre. Entonces, el hombre les va a venir a decir, ¿sabes qué? Me duele al orinar, me quema, me arde y estoy eliminando una secreción purulenta por la uretra. Entonces inmediatamente tú le vas a preguntar, ¿cuándo has tenido tu exposición sexual? ¿Has tenido exposición sexual de riesgo? ¿Has usado preservativo? Y te va a decir, en los últimos 5 días he tenido un contacto sexual y después me ha aparecido esta sintomatología. Entonces tú dices, yo me acuerdo de la clase y me dijeron de que esto, según las recomendaciones que nosotros tenemos, que seguro que ustedes han hecho, ahora nosotros manejamos la uretritis como el síndrome de descarga uretral, ¿no? Para englobar más agentes etiológicos, porque tienes los gonocócicos y los no gonocócicos. Entonces, tú inmediatamente dices, tengo que tratar, ¿no? Porque en este caso, si tú le mandas al laboratorio, no tienes la seguridad de que el paciente después vaya, se haga la muestra, el paciente o venga, saque cita de nuevo, ¿no? Entonces, generalmente damos el manejo sindrómico para las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Para que cortes la cadena de transmisión y además debes de tratar a la pareja, ¿no? Entonces es importantísimo esto, ¿no? Complicaciones ya hemos mencionado, ¿no? Complicaciones importantes que puede tener el hombre, ¿no? Alteraciones del epidídimo, prostatitis, ¿no? Alteraciones de la vesícula seminal. Entonces, esto también es fastidioso para el hombre. Entonces, tenemos que cortar esta cadena de transmisión, ¿no? Tanto que puede transmitir un hombre a un hombre o de un hombre a una mujer, y en la mujer le puede conllevar también a problemas, ¿no? En el caso de la cervicitis, por ejemplo, acá en el caso de la cervicitis, es diferente que en el hombre, ¿no? Porque el cuello del útero está un poquito más profundo, no es que tú estés viendo externamente el cuello del útero, entonces muchas veces la mujer ni cuenta se da, ¿no? Puede a veces ser hasta descuido, ¿no? Entonces no se ve, entonces hay secreción purulenta que no se puede dar cuenta, ¿no? Entonces, es contagioso, pues es contagioso, por eso se contagia, ¿no? Entonces, esta mujer no tratada también puede tener problemas, ¿no? Como hemos dicho, puede tener bartolinitis, abscesos, enfermedades inflamatorias pélvicas, endometritis, salpingitis, peritonitis, ¿no? Entonces imagínense ustedes todo lo que conlleva a que una mujer tenga inflamación pélvica, de que esta mujer pueda tener problemas de infertilidad, de que ese niño pueda nacer con un problema un problema oftálmico, entonces todo el problema que lleva, ¿no? Entonces, como ayer conversábamos, ¿no? Muchos pacientes pueden decir, pero yo que ya soy indetectable, ¿puedo tener sexo sin preservativo? Puedes tener, pero imagínate, hay otras enfermedades que están aumentando el riesgo, como son el gonococo, la sífilis, la clamidia, el papilomavirus humano. Entonces tienes que aprender a querer tu cuerpo, a protegerte tú. El que tenga sexo alguien sin preservativo es una persona que no se cuida, no se valora, no cuida su cuerpo. ¿Por qué? Porque si tiene sexo contigo sin preservativo, o ha tenido sexo con otros también sin preservativo. Entonces ahí es donde tienes que aprender a conocer a la persona, es lo que le tienes que decir al paciente, ¿no? Entonces, en las infecciones anorrectales, por ejemplo, muchos pacientes les va a decir, pero me duele, tengo secreción, mucosidad, sangro, no tengo tenesmo, pujo. Entonces, inmediatamente, pues puedes hacer una anoscopía o dar la cobertura que tienes que dar pensando que puede ser una ITS, es gonococo y clamidia, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante que ustedes lo tengan en consideración.
Habíamos mencionado, ¿no? La infección orofaringia, ¿no? Que suele ser asintomática, puede dar problemas de amígdalas, ganglios, ¿no? Podríamos tener problemas oculares, queratitis, panoftalmitis, ¿no? Que puede incluso llegar a la ceguera, entonces es importante. Y además de eso, también pueden haber problemas sistémicos, ¿no? Por ejemplo, este caso de un varón de 64 años que tiene fiebre, 3 días de evolución, ¿no? Dolores articulares en manos, rodilla y tobillos, además inflamación en ambos tobillos, ¿no? Ingresa al servicio por una oligoartritis y fiebre. En la exploración física se aprecia una importante tumefacción en el tobillo derecho e intenso dolor a la palpación, tobillo izquierdo, discreta tumefacción y discreto aumento de la temperatura local. En las extremidades superiores se observan signos clínicos compatibles con artritis, ¿no? Y no se dispone de antecedentes patológicos del paciente, se realiza extracción de hemocultivos y artrocentesis de tobillo derecho, obteniendo líquido articular amarillento purulento y encontrando gonococo, ¿no? Entonces, así es como se pueden presentar también casos, hay que estar preguntando, por eso tanto les decimos a ustedes la historia clínica, pregunta. Este ejercicio de preguntar les va a hacer bien en cada momento de la carrera, ¿no? Porque no se les va a escapar las posibilidades diagnósticas. El diagnóstico de las enfermedades que se transmiten mediante las relaciones sexuales, en este caso, por ejemplo, con el gonococo, tienes hacer, por ejemplo, un frotis, ¿no? Que puedes hacer un frotis, puedes hacer un cultivo, ¿no? Y puedes hacer las pruebas moleculares que son más sensibles, más específicas y ahora accesibles, ¿no? Y el tratamiento, ¿no? El tratamiento del gonococo es ceftriaxona 250 miligramos dosis única, más acitromicina 1 gramo, ¿no? Entonces esa es la recomendación, ¿no? Seguro ustedes tienen una clase de enfermedades de transmisión sexual donde van a ver digamos, diversas patologías y les van a decir ahí que hay síndrome de descarga uretral, síndrome de flujo vaginal, síndrome de dolor abdominal bajo, síndrome de úlcera genital, ¿no? Síndrome inguinal o bubón inguinal, ¿no? Que son las principales enfermedades de transmisión sexual en las cuales la indicación del manejo sindrómico es para cortar la cadena epidemiológica y lógicamente cortar las cadenas de transmisión, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes sepan conceptos básicos, ¿no? Que hemos revisado el día de hoy. Lógicamente ustedes ahora tienen bastante tiempo para ir a seguir revisando y puedan consolidar sus conocimientos y que queden conceptos, digamos, claros y fijos en relación a estas patologías que rápidamente nosotros tenemos que revisar, ¿no? Ay, así, estoy posguardia, así que les, les pido perdón si es que he omitido algunas cosas. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, Ah, ya, doctora, sí pensaba que no me estaban escuchando. Bueno, chicos, entonces, eso fue la clase de hoy. Esto les recomiendo que sigan ustedes revisando, ¿no? Y así puedan ir ampliando su conocimiento en estos temas que nosotros estamos desarrollando con ustedes. Eso sería el desarrollo de la clase de hoy. Ya conmigo todavía tienen un par de clases más o una clase más y ya nos estaremos encontrando en el camino. está bien, doctora. Muchas gracias por la clase del día de hoy. Listo, gracias. Gracias, Cuídense. doctora. Hasta Gracias, luego. Gracias, doctora. doctora. Hasta luego.